Paz a vosotros, hermanos. Qué bueno que está de regreso una vez más con nosotros después de haber tenido una pausa la semana pasada por la actividad de la Iglesia General de nuestra conferencia. Pues ahora nos volvemos a reunir en este lugar para estudiar una escuela sabática más. Como ya todos saben, pues estamos estudiando esta escuela sabática que trata sobre el libro de Esther. En las 2 semanas anteriores, pues ya habíamos hablado acerca de la dignidad. Y se nos decía, ¿verdad?, acerca de la importancia de reafirmar de la dignidad nosotros que tenemos como cristianos. Después se nos decía acerca de la honra, como los hijos que honran a sus padres y los padres que educan de una buena manera a sus hijos, pues esto, hermanos, trae bendición. Y hoy, hermanos, nos toca un tema diferente. Hoy nos toca la lección número 3, titulada Denuncia. Hoy vamos a tomar esta lección. Es muy importante que vayamos dando seguimiento a las escuelas para que vayamos entendiendo cuál es el propósito, cuál es el objetivo acerca de todo este libro. Hoy nos ocupa, hermanos, la lección número 3, titulada Denuncia. Vamos a iniciar con ello, pero antes quiero suplicarle ahí donde se encuentra, hermanos, que me haga el favor de inclinar su cerviz. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que guíe esta escuela, que Él sea el que dé sabiduría a todos, para que nosotros podamos alcanzar, hermanos, el objetivo que esta escuela nos va a llevar. Así es que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque nos has permitido la oportunidad de reunirnos, Señor, una vez más en este sábado, aunque sea, Señor, en una forma virtual a través de este mensaje. Quieras tú, Señor, alcanzar a cada uno de mis hermanos que van a escuchar este tema, juntamente con un servidor, Señor, para que podamos ser enseñados en tu palabra, para que podamos ser buenos administradores, Señor, de tu palabra y sobre todo, Señor, que la pongamos por obra. Bendice, Padre, a los enfermos, bendice a los necesitados. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues nuevamente paz a vosotros. Les damos las gracias por compartir estos momentos con nosotros. Vamos a estudiar esta lección titulada Denuncia. Y para empezar, hermanos, tenemos por ahí un verso de memoria, un verso para memorizar. Espero que lo haya leído de antemano, y si no, pues aquí lo tenemos. Dice, mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Ese es Esther capítulo 2 y versículo 22. Nuevamente lo leemos, dice, mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Esther capítulo 2, versículo 22. Ese es, hermanos, el texto que tenemos en este sábado, en esta escuela sabática, para memorizarlo. Y hay un objetivo, hermanos, que es el que vamos a buscar, que es el que vamos a meditar para poder alcanzar este objetivo. Y esto se trata, hermanos, de asumir la denuncia del pecado como la voz profética que estamos llamados a cumplir en la extensión del reino de Dios en este tiempo. Ese, hermanos, es nuestro objetivo que nos ocupa en esta escuela. Asumir la denuncia del pecado como la voz profética que estamos llamados a cumplir en la extensión del reino de Dios en este tiempo. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos ese llamado, hermanos, de denunciar el pecado para la honra y para la gloria de Dios, para extender, hermanos, el reino de los cielos en nuestro tiempo. Y tenemos una lectura bíblica, se encuentra en Esther capítulo 2, versículo 19 al 23. No la vamos a leer, está muy corta esta lectura, pero vamos a estar hablando de ella bastante dentro de la escritura y lo vamos a poder ver más adelante, por eso no le voy a dar lectura en este momento. Más bien, hermanos, vamos a pasar a la narración, vamos a entender qué es lo que la escuela nos está diciendo
Y vamos nosotros ahí a argumentar, vamos nosotros a opinar y vamos a ver nuestra manera de pensar. Ojalá que todos lleguemos a una buena comprensión, ojalá que todos, hermanos, podamos aprender algo, salir edificados, para que sea todo para la honra y para la gloria de Dios, hermanos. Así es que la narración dice de esta manera, está bastante corto, es lo que me gusta de este libro, que las escuelas son bastante pequeñas y pues es más fácil así llegar a buen puerto, ¿verdad? Empezamos, hermanos, con la narración y dice así, narración, denunciar el pecado en todas sus manifestaciones es una alta responsabilidad cristiana, porque se convierte en la posibilidad de llevar al pecador al arrepentimiento y abandonar el pecado, así como detener el daño o los efectos que dicho pecado esté generando. Este es el primer párrafo de la narración y nos hace una aclaración muy importante, nos hace una denuncia muy importante ahí, que dice, sí, nuevamente lo leo, porque es prácticamente, este primer párrafo abarca lo que es toda la escuela. Es el punto clave para que podamos entender cuál es el objetivo de esta lección. Dice nuevamente, denunciar el pecado en todas sus manifestaciones es una alta responsabilidad cristiana, porque se convierte en la posibilidad de llevar al pecador al arrepentimiento y abandonar el pecado, así como a detener el daño o los efectos que dicho pecado esté generando. Y yo sé que muchos de vosotros vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Es importante, hermanos, denunciar si hay pecado a través de la palabra de Dios, sobre todo, ¿verdad? Tenemos que filtrarlo. Si algo se está haciendo incorrecto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pues es bueno, hermanos, nosotros redarguir, es bueno, hermanos, denunciar. Recordemos cómo Pablo le escribía a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4 de Timoteo le decía, predica, redarguye, ¿verdad? Regaña a las personas si están desviándose en alguna manera de pensar. Pues ese es en nosotros la responsabilidad que nosotros debemos de tomar hoy en día. Continúa diciendo, hermanos, de la narración, siguiente párrafo, dice ahí, la voz profética fue una constante denuncia del pecado. Así, el varón de Dios, quien denunció el pecado del sacerdote Elí, que honró más a sus hijos que a Dios, quienes dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión, no estorbándoles sus pecados. Y vienen por ahí unas citas bíblicas que vamos a leer para corroborar que lo que está diciendo la escuela, pues es verdad. Nosotros lo podemos ver de acuerdo en la Escritura. Por ejemplo, si va conmigo, Primera de Samuel, capítulo 2, y versículo 27 y versículo 29, nos dice la siguiente, dice, y vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? En verso 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y luego sigue diciendo la siguiente cita que tenemos por ahí, el capítulo 2 de primer libro de Samuel y versículo 22 dice, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y luego dice el capítulo 3 de ahí mismo, primer libro de Samuel, versículo 13, dice, y mostrarle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no les ha estorbado. Entonces aquí vemos esta narración de este varón Elí como sacerdote y como Samuel en ese tiempo que era el profeta, pues le hace saber el pecado, ¿verdad?, el pecado de sus hijos, que de antemano él ya lo sabía, él sabía la clase de hijos que tenía, y como lo declara ahí el versículo
el versículo 13 del capítulo 3, pues él nunca les estorbó, es decir, los dejó que hicieran, hermanos, todo lo que ellos quisieran, y esto, hermanos, pues no fue grato delante de Dios, y por eso Dios le manda una sentencia que, si usted la quiere ver, pues puede seguir leyendo ahí, primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículos 13 en adelante. El punto, hermanos, es que este varón Elí, sacerdote en aquel tiempo, pues no estorbó a los hijos las cosas que hacían, ¿verdad? Sino que al parecer les permitía que hicieran todo. Similar a algo a lo que pasó con el rey David, ¿se recuerda cuando Amón quiso ser rey? La Escritura declara que David nunca le prohibió nada, nunca le dijo que no a nada. Él estaba acostumbrado de tal manera que quiso ser rey por su propia cuenta. Bueno, esa es harina de otro costal. Vamos a regresar a la escuela. Y sigue diciéndonos ahí otro ejemplo. Dice, así el profeta Amós denunció los pecados de Judá y de Israel, los pecados del rey Jeroboam y del falso profeta Amasías. ¿Se recuerda esta historia? ¿Verdad? En el libro de Amós lo podemos nosotros ver. Amós capítulo 2, versículo 4, dice así. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas e hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y el otro versículo que tenemos allí, el versículo 6 del capítulo 2 del libro de Amós, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, declara ahí la Escritura, ¿verdad? Y más adelante, el capítulo 7, versículos 9 y 11, dice el versículo 9, y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam, porque así ha dicho Amós, es el versículo 11, Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará su tierra en cautiverio. Después, hermanos, ahí el capítulo 7, versículos 12, 16 al 17, dice primero el versículo 12, y a Amasías dijo Amós vidente, vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allí. Este es el que dice la escuela sabática que es el falso profeta, Amasías. Dice, ahora pues, dice el versículo 16, ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profeticé contra Israel, ni nobles contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en la tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Y pues como nosotros sabemos, hermanos, esto más pronto que tarde, pues se cumplió, ¿verdad? Israel fue puesto en cautiverio. Y continúa diciendo la escuela sabática, otro ejemplo que nos da ahí, dice la denuncia del pecado de adulterio que hizo Juan el Bautista al rey Herodes el tetrarca por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y luego dice algo muy importante, dice, se ha convertido en un modelo para el creyente por la forma valiente, firme y decidida en la que lo denuncia. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y sobre todo, la forma en que asumió las consecuencias, encarcelamiento y luego, hermanos, la muerte, dice ahí. Y si vemos el Mateo capítulo 14 y versículo 3, ahí lo podemos corroborar con la Escritura, dice Mateo capítulo 14 y versículo 3, dice, porque Herodes había prendido a Juan, es decir, lo había puesto en la cárcel, y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y luego versículo 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y luego el versículo 10 dice, y enviado degolló a Juan
en la cárcel. Es decir, Juan, hermanos, denunció el pecado que estaba cometiendo el rey, y al rey no le pareció, lo puso en la cárcel y ahí mismo lo mandó después decapitar. Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo importante es lo que dice la escuela sabática, que la denuncia del pecado de adulterio que hizo Juan el Bautista al rey Herodes el tetrarca, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, se ha convertido, hermanos, en un modelo para el creyente, por la forma valiente, firme y decidida en la que lo denuncia. Entonces, ¿qué pensamos, hermanos, nosotros de esto? Nos asemejamos un poquito a la valentía, el valor, la firmeza que tenía este varón Juan Bautista. Pues yo creo, hermanos, que si nosotros nos comparáramos, pues quedaríamos muy bajo, ¿verdad? Porque este varón sí era valiente, al menos yo aquí no he visto a alguien así de la talla que enfrente el pecado de tal forma como lo hizo él, sobre todo con una integridad de corazón. Recordemos que Cristo Jesús dijo por ahí en el capítulo 12, me parece, que de los nacidos de mujer, pocos o ninguno hay más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? Por ahí lo decía. O sea que estamos hablando, hermanos, de un varón que fue apartado para esto. Por eso dice, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Por eso se decía de esto de Juan el Bautista. Él, hermanos, a eso se dedicaba. Él daba la palabra de Dios, exhortaba, redarguía. Ahora, nosotros, en nuestro tiempo, pues ya poco, hermanos, hacemos uso de esta herramienta que Dios nos ha dado acerca de la palabra, ¿verdad? Y cierto que la tenemos escrita y la leemos y la sabemos, pero poco, hermanos, poco o nada la proclamamos. Así es que no sé qué tanto se haya convertido en un modelo para el cristianismo de hoy en día. Pienso que, hermanos, quedamos un poco cortos, pero eso es solamente mi forma de pensar. Usted tendrá la suya en su casa, ¿verdad? Ojalá y pudiéramos compartir más acerca de esto, pero bueno, sabemos que él fue valiente, él lo enfrentó, como dice la Escritura, como dice la escuela sabática, y pues qué bien, ¿verdad? Y luego vamos a nuestro tema principal, continúa diciendo ahí la escuela, dice, así fue la denuncia del complot para matar al rey Asuero que Mardoqueo comunicó a Esther y ella al propio rey. O sea, cuando dice así, se refiere a la forma o a la manera o a los acontecimientos. Y luego dice ahí, entendieron sus responsabilidades y las asumieron, refiriéndose aquí a Mardoqueo y a Esther. Habían por ahí descubierto un complot para matar al rey, ¿verdad? Se habían ya puesto de acuerdo dos personas y se entera Mardoqueo, lo comunica a Esther y Esther lo comunica al rey. Por eso dice, entendieron sus responsabilidades y las asumieron. Los resultados, tanto para la preservación de la vida del rey como para el castigo de los que fraguaron el plan, se cumplieron. Dice el siguiente párrafo. Dice, ahora nosotros, dice, asumimos la denuncia del pecado como la voz profética que estamos llamados a cumplir en la extensión del reino de Dios aquí y ahora. O sea, dice ahí asumimos, pero si no, pues debemos de asumirlo, ¿verdad? Si no lo hemos hecho todavía, pues debemos, hermanos, asumir que la denuncia del pecado es esa voz profética, hermanos, que estamos llamados nosotros a cumplir en la extensión del reino de Dios aquí y ahora. ¿Cómo, hermanos? Dice ahí la Escritura, denunciando a quienes contaminan el aire, el agua y el suelo, dice ahí. El siguiente dice, la explotación de los trabajadores por exigir jornadas agotadoras de trabajo, por no pagar salarios justos, el bullying escolar, la violencia intrafamiliar y cualquier tipo de injusticia y opresión en contra de los seres humanos. Pues ahí termina, hermanos, la narración. Está bastante corta, pero es muy explícita, ¿verdad? El primer párrafo, hermanos, es el que nos da
nos da la clave de toda esta escuela sabática, que nos decía al principio que la voz profética es denunciar, hermanos, el pecado en todas sus manifestaciones. Es una alta responsabilidad cristiana porque se convierte en la posibilidad de llevar al pecador al arrepentimiento y abandonar el pecado, ¿verdad? Y además de eso dice, así como detener el daño o los efectos que dicho pecado se esté generando. Y hay muchas formas, hermanos, en que nosotros como cristianos pudiéramos participar con esta escuela. Aquí en el último párrafo nos habla de denunciar a los que contaminan el aire, el agua, el suelo y la explotación a trabajadores, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas que nos dice ahí. Y nosotros podemos encontrarnos en situaciones a veces que sabemos de antemano que estén mal. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Muchas veces los que están en eminencia, pues, sustraen, ¿verdad?, del producto de la compañía que trabajan o de la empresa que trabajen, y a veces hay cómplices, hay una maquinación, hay cosas que no están correctas, y nosotros como cristianos no debemos envolvernos, hermanos, en tales situaciones, sea cualquiera que sea. Al contrario, nosotros debemos denunciar o exhortar para que no se haga este tipo de actividades ilícitas dentro de las empresas, dentro del trabajo. Por ejemplo, había una vez un mayordomo de una compañía que a sus trabajadores les daba overtime, pues el que ellos quisieran sin límite, pero le tenían que pagar un porcentaje al mayordomo, y les daba overtime. Se beneficiaban ambos lados, mas sin embargo, pues la compañía tarde que temprano, pues se viene abajo. ¿Por qué? Porque se está pagando de más y es un completo desorden. Entonces nosotros como cristianos no debemos participar de ese tipo de situaciones. Al contrario, hermanos, debemos redarguir, debemos abrir nuestra boca para denunciar este tipo de pecados. Y eso es, hermanos, nomás por nombrar un ejemplo. Nosotros pudiéramos vivir situaciones diferentes pero similares en cuestiones que faltas a la moral, de pecado, y pues nosotros es lo que la escuela nos está queriendo enseñar, que nosotros debemos denunciar, debemos abrir nuestra boca para denunciar el pecado, no para condenar, sino para conseguir un arrepentimiento de la persona para engrandecer el reino de Dios. Porque esto, hermanos, es ¿cómo les podría decir? Este es un punto que se está pegado por una liga cuando está a punto de reventarse, que puede jalar para un lado o puede jalar para el otro. Por ejemplo, si usted denuncia a una persona que está cometiendo pecado, sea cualquiera que sea, pueden suceder dos cosas. O va a ganar un alma para el reino de Dios, o va a perder un alma que hubiera podido ser para el reino de Dios. ¿Por qué? Todo depende de la forma en cómo usted va a hablar con esa persona y de la forma como esta persona va a asimilar lo que le está usted diciendo. Por eso, hermanos, creo yo que el punto importante es saber la forma y la manera de hablar con cada persona. La escuela nos está hablando de varios personajes, pero el primero, estamos hablando de Samuel. Samuel, hermanos, que fue elegido quizás desde el vientre de su madre. Recordemos cuando Ana pide por él, dice que cuando nazca se lo va a entregar a Dios. Entonces este varón, hermanos, nosotros, pues yo pienso que no podemos alcanzar la magnitud de lo que él hizo como profeta, sacerdote y juez. El otro personaje es Amós. Dios le daba la palabra a Amós y Amós le repartía al pueblo. El otro personaje es Juan el Bautista. O sea, estamos hablando de personas que dedicaron su tiempo, que se entregaron completamente a servir a Dios. Y nosotros, hermanos, creo que no estamos tan capacitados, no porque no lo podamos hacer, sino quizás hemos quedado faltos como personas, quizás nos hemos
Tenemos muchas más cosas que hacer nosotros en vez de estar trabajando directamente en la palabra de Dios. Y desafortunadamente, hermanos, es el tiempo y el momento en la historia que estamos viviendo. Estamos muy ocupados en el trabajo, en nuestros quehaceres y poco, hermanos, dedicados a la Escritura. Sí, por eso es difícil, hermanos, compararnos con estas personas más. Sin embargo, cuando nos veamos en una situación como estas, pues es necesario, hermanos, que nosotros debemos abrir nuestra boca, pero debemos hacerlo de una manera siempre buscando el bien de los demás. Siempre buscando reconfortar al que está herido y no, hermanos, hacerlo por señalarlo o por apuntar con el dedo, porque pues recordemos lo que Cristo Jesús dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra y pues ahí pues quedaríamos todos, hermanos, reprobados. Mire, vamos a pasar al análisis y vamos a ver por qué más adelante en la aplicación lo que nos dice la escuela sabática en cuanto a esto. Pero vamos a pasar al análisis, dice ahí el número 1. Dice, ¿cuál sería la razón por la que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey? Y tenemos la cita bíblica ahí, es Esther capítulo 2 y versículo 19, que dice, y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaría ahí? Nos dice la escuela sabática, y pues al parecer, pues ahí nos da la respuesta también. Y dice así, cuando Esther fue investida como reina, su padre obtuvo una posición oficial en el palacio, cuyo lugar eran las puertas de la ciudad, lugar de encuentro social y donde se trataban asuntos legales en las ciudades antiguas. Entonces ahí nos dice la escuela por cuál era la razón por la que Mardoqueo estaba en la puerta del palacio. Al parecer, pues le había beneficiado, ¿verdad? Poco que su hija adoptiva pues fuera reina en el palacio, que él consiguió, hermanos, un puesto oficial, y precisamente era en las puertas del palacio, en la entrada de la ciudad. Entonces, ¿por qué estaba? Bueno, pues porque tenía una posición oficial en el palacio, ¿verdad? Y dice en el número 2, dice, ¿qué evidencias existen de que la conducta de Esther era algo que aprendió desde temprana edad y que mantenía como adulta y aún como reina? Y lo veíamos hace 2 semanas, ¿verdad? Cuando el hermano nos hablaba acerca de la honra, de los hijos que honran a sus padres, de los padres que educan bien a sus hijos, y pues esto como trae bendición. Entonces dice que qué evidencia existe de que la conducta de Esther era algo que aprendió desde temprana edad y que mantenía como adulta y aún como reina. Y el verso que nos dice ahí, capítulo 2 de Esther, versículo 20, dice, y Esther, según la tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Es decir, Mardoqueo al parecer hizo un buen trabajo con la reina Esther. Ella le obedecía en todo, la reina Esther era obediente a Mardoqueo, él le había enseñado lo que él sabía y ella, hermanos, era obediente a Mardoqueo. Entonces, ahí existe la evidencia, ¿verdad? Dice ahí, como cuando con él se educaba, es decir, cuando vivía con él. Recordemos que ella había sido de los expatriados, ¿verdad? Sus padres habían muerto y Mardoqueo la adopta o la cuida como hija. Dice la siguiente pregunta ahí mismo en el número 2. Dice, ¿por qué la reserva de Mardoqueo en que su hija no revelara su nación ni su pueblo? ¿Por qué sería, hermanos? ¿Qué razón tendría Mardoqueo para no decirle a la reina Esther que revelara de qué nación era y de qué pueblo era? Quizás había un misterio ahí oculto, pues no lo sabemos, ¿verdad? Es importante pensar en esto. ¿Por qué Mardoqueo le pidió a la reina Esther que no revelara su pueblo y su nación? Y luego dice, ¿por qué Esther hacía lo que decía Mardoqueo?
pues porque él era como su papá, ¿verdad? Él había educado, él le había enseñado todo lo que ella sabía y además, hermanos, era muy obediente. Mardoqueo quería que se hiciera de una manera, quizás él veía el futuro, ¿verdad? Si dices que eres judía, pues el rey no te va a querer al principio. Era importante, hermanos, quizás no sabemos cuál era lo que Mardoqueo pensaba en ese momento. Lo cierto es, hermanos, que todo se fue dando paso a paso y se fueron acomodando las cosas hasta concluir, hermanos, con esta historia que no nos vamos a adelantar, pero vamos a ir viendo el traspaso de estos sábados, hermanos. Dice el número 3. Dice, ¿cuál sería la causa del enojo de Bigtán y Teres? Seguramente contra el rey Asuero. Y luego dice el verso ahí. Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. ¿Por qué se enojarían? Envidia tal vez. Querían estar ellos como reyes y no querían servir al rey. Muchas cosas, ¿verdad?, pudieron haber sucedido para que estos 2 personajes pues se enojaran tanto contra el rey, a tal grado, hermanos, que idearon un plan para poner mano en el rey. Dice ahí la pregunta, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué significa la frase poner mano en el rey? Bueno, si vemos en las bases de la escritura, poner mano en el rey, miren, lo podemos ver en Génesis capítulo 37 y versículo 22, es la historia de cuando los hermanos de José lo echan en la cisterna. Ahí viene esta frase, dice Génesis capítulo 37 y versículo 22, dice, y díjoles Rubén, no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, los hermanos de José lo que querían era matarlo, ¿verdad? Matar a José, desaparecerlo de la tierra, ¿verdad? Querían terminar con su vida. Mas sin embargo, Rubén se los impide y dice, no derraméis sangre inocente. Y dice, echadlo en esa cisterna para que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Entonces aquí podemos ver, hermanos, qué significa la frase poner mano en él. Pues no significa nada más de darle una palmadita, ¿verdad? No, significa, hermanos, querían quitarle, hermanos, la vida al rey. Mardoqueo, hermanos, se da cuenta y entonces viene ahí, como dice la escuela sabática, la denuncia. Y dice el número 4, Mardoqueo era ya un oficial del reino de Asuero, y en su función como tal, en la puerta del rey, en el palacio real seguramente. Ahora, dice la pregunta, ¿qué decide hacer cuando entiende el plan que se había fraguado? O sea, ¿cuál fue la decisión de Mardoqueo? Bueno, vamos a ver el versículo 22. Dice así, dice, mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo denunció al rey en nombre de Mardoqueo. Dice ahí el versículo 22 del capítulo 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decide hacer Mardoqueo cuando se entera de este plan? Pues inmediatamente, hermanos, denunciarlo, ¿verdad? Y él pudo haber callado, pues, ¿verdad? Total, se muere el rey y la reina se queda como única, ¿verdad?, heredera en el trono. Mas no, hermanos, él decide denunciarlo. Va y le dice a Esther, y Esther se lo declara al rey. Ahora dice la siguiente pregunta, ¿lo hace solo porque era un oficial del reino? ¿Qué cree usted? Es decir, ¿nada más cumplió con su deber o lo hizo solamente por el trabajo? ¿O qué lo impulsa? ¿Qué lo impulsa de fondo a hacerlo? Dice la pregunta ahí. ¿Qué fue lo que motivó a Mardoqueo a abrir su boca y hablar con Esther para declararle este asunto al rey? Dice, apóyese con Tito. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice Tito. Vaya ahí conmigo a la escritura, ábralo, Tito capítulo 1, versículo 10 al versículo 14. Y dice ahí, dice, porque hay muchos contumaces
habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene, por torpe ganancia, dice ahí. Dice, dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto, hermanos, es fácil de leerlo, ¿verdad? Pero qué difícil, hermanos, es de poder hacerlo. Sobre todo, hermanos, porque a veces no nos sentimos con el derecho o con la capacidad para hacer algo en esta magnitud, de reprender de tal manera, como dice ahí la Escritura, ¿verdad? Dice palabras muy fuertes, dice hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de almas, y mayormente se refiere, hermanos, a los judíos, dice ahí, a los de la circuncisión, dice a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces, yo pienso, hermanos, que ese es, no sé, no me veo, al menos yo, en una plática acalorada con otra persona. ¿Por qué? Por esta razón. Porque en vez, hermanos, de ganar una alma para el arrepentimiento, corremos, hermanos, el riesgo de perder, de mezclarnos por ahí en una pelea que para nada aprovecha. Hay un punto importante, vamos a hablar de esto más adelante, porque no con esto quiero decir que no se haga. Yo pienso que ahí se debe de hacer, pero hay formas, hermanos, que nosotros debemos de tener. Pero lo vamos a pasar un poquito más cuando ya estemos en la aplicación. Por lo pronto vamos a ver la denuncia del pecado en la número 5. Dice en la número 5. Dice, ¿por qué le comunica Mardoqueo a su hija Esther el complot para asesinar al rey? ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues porque era su deber, ¿verdad? Creo yo. Él hizo, hermanos, lo que tenía que hacer. Si cualquiera en su lugar, pienso que hubiésemos hecho lo mismo, tanto en ese tiempo como hoy en día, ¿verdad? Cualquiera que supemos de una trama así como esta, de un asesinato de alguien, si nos enteramos, hermanos, pues lo más sensato que podemos nosotros hacer, pues es denunciarlo antes de que suceda y no después tener que lamentarlo, ¿verdad? Así es que creo yo que Mardoqueo hizo lo que tenía que hacer. Dice, ¿qué espera que ella haga? Pues él esperaba que pronto fuera y lo declarara, ¿verdad? Porque él sabía la educación que le había dado a Esther. Él sabía que al decirle a Esther, ésta pronto iba a ir y decírselo al rey. Dice, ¿por qué está seguro de que Esther lo va a hacer? Pues nuevamente lo digo, por la educación que Mardoqueo tuvo con esta mujer Esther, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué es lo que hace Esther? Pues va y lo denuncia. ¿Y por qué no vacila en hacerlo? Pues porque ella estaba convencida, hermanos, que era lo mejor, ¿verdad? Denunciar el pecado, sobre todo como dice como dice la narración al principio, que puede, hermanos, evitar el daño o los efectos que dicho pecado esté generando. Entonces, al denunciarlo el rey, pues evitaron, hermanos, el daño y se hizo justicia con aquellos, ¿verdad?, que lo habían tramado. Dice el número 6 ahí, dice, ¿a qué conduce la investigación del caso? Bueno, si vemos ahí el capítulo 2, versículo 23, dice ahí capítulo 2 de Esther, versículo 23, dice, hízose entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Y luego dice ahí, ¿qué hizo posible la denuncia del pecado? Pues que se hiciera justicia, ¿verdad? Si no se hubiera denunciado el pecado, pues hermanos, hubiera engendrado la muerte, ¿verdad? Hubieran terminado con la vida del rey.
Entonces, ¿qué hizo posible la denuncia del pecado? Pues que se hiciera justicia. ¿Qué hace posible en nuestra comunidad de fe la denuncia del pecado? Pues lo mismo, ¿no? Podemos nosotros, ahora sí que depende de qué tipo de pecado estemos hablando. Muchas veces cuando se nos redarguye, pues nos guía al arrepentimiento, si se hace de la manera correcta y sobre todo después de haber orado y poniendo siempre la palabra de Dios por delante. Si se hace por ofender o por señalar o por los motivos incorrectos, hermanos, pues eso es otra historia totalmente distinta. Pero lo que nos enseña, hermanos, es el arrepentimiento. Si dice ahí, volvemos a leer Salmos capítulo 51, un salmo del rey David, y el versículo 13 dice: enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Romanos, hermanos, capítulo 15 y versículo 14 también declara: empero, cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Dice ahí Romanos capítulo 15 y versículo 14, ¿verdad? Entonces, una buena amonestación, si se hace de acuerdo a lo que Dios quiere, pues nos guía, hermanos, al arrepentimiento. Ese es el punto, hermanos, principal que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Si hacemos las cosas de tal manera que es como Dios lo quiere, pues es fácil, hermanos, que el pecador llegue al arrepentimiento. Nosotros pues somos un vivo ejemplo de estas cosas. En un tiempo de nuestras vidas, alguien vino y nos habló, y nosotros, pues gracias a Dios, nos arrepentimos. Mas, sin embargo, si alguien hubiera venido a insultarnos o a señalarnos o de otra manera áspera, pues creo, hermanos, que no estuviéramos aquí. Dice el número 7. Dice: note que fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y dice el versículo 23: hízose entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta, por tanto, entrambos fueron colgados en una horca, y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Dice: la cual será de gran importancia para el desarrollo de la trama del libro. Y luego hace una pregunta ahí muy especial. Dice la pregunta: ¿Dios siempre acomoda las cosas para bien de aquellos que le aman? ¿Qué piensa usted? ¿Dios siempre acomoda las cosas para bien de aquellos que le aman? Bueno, pues creemos nosotros que sí, ¿verdad? Por lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 28, que dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, sabemos, hermanos, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No por algo es el primer mandamiento en la ley, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas, hermanos, sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que a los que así aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y pasamos a la aplicación, hermanos. Les dije que iba a estar cortita. Veo a unos que ya se están durmiendo. Vamos a ver la aplicación. Dice ahí, número 1, dice: enumere los pecados de injusticia social y de marginación que viven en su comunidad. Tome el compromiso como congregación, uno o más de uno de los que harán una denuncia formal ante las autoridades o directamente con quienes lo cometen. Y luego dice ahí: evalúe riesgos y asuma la responsabilidad de daños o efectos de diversa índole.
considere la forma conveniente de hacerlo. Quiero que piense muy bien en esa última parte. Considere la forma conveniente de hacerlo. Eso es importante, hermanos. No vamos a aventarnos nada más hacia la aventura sin saber de qué manera se tiene que hacer las cosas. Dice el número 2 ahí. Dice, sabe, o entre comillas, está enterado de algún pecado que un miembro de su congregación o de su familia esté cometiendo. Pues yo, hermanos, lo único que sé es que pienso que el hermano Ramiro sabe los que yo cometo, porque cada vez que predica desde ese púlpito pienso que me habla a mí. Y es el punto que les quería yo llegar. Creo, hermanos, que hoy en día no es correcto, hermanos, andar señalando pecados ajenos individualmente por las calles o congregaciones o empresas o todos los eventos sociales, sino más bien, hermanos, cuando se habla desde aquí, desde este púlpito, el hermano Ramiro y todos los que predican aquí, cuando están representando la palabra del Dios Todopoderoso, entonces, hermanos, se redarguyen los corazones y quiebra, hermanos, la palabra de Dios cualquier corazón, quiebra, hermanos, la palabra de Dios cualquier tipo de atadura. ¿Por qué? Porque se hace en la forma correcta, hablando, hermanos, no la palabra del hermano Ramiro o del que esté a cargo en la predicación, sino la pura palabra de Dios. Pienso, hermanos, que esa es la forma correcta de hacerlo. Pienso, hermanos, que es la única forma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Mire, si nos pusiéramos nosotros, como dice la Escritura, ¿sabe usted o está enterado de algún pecado que algún miembro de su congregación o de su familia esté cometiendo? Pues, hermanos, nadie, hermanos, somos perfectos, nadie. Todos somos pecadores, y si nos ponemos a señalar los pecados el uno del otro, hermanos, créamelo que se va a hacer un desajuste completo y lo único que va a causar es división. Mas, sin embargo, cuando el predicador por una semana o 15 días se prepara, ora, ruega a Dios que le dé sabiduría, que le dé palabra de aliento para la congregación, ahí, hermanos, ya no es el predicador el que está hablando, sino es la palabra de Dios que quiebra cada corazón, ¿verdad? Como dice el hermano Ramiro, como la gota de agua sobre la roca, ¿verdad? Que de tanto y tanto y tanto hasta que revienta. Así, hermanos, muchos de esos no me dejarán mentir, que muchos de esos éramos así, ¿verdad? Corazón de piedra, que gracias a Dios lo digo, que entró la palabra y rompió, ¿verdad?, ese corazón y venimos al arrepentimiento. Entonces creo yo, hermanos, que esa es la única forma o la forma más adecuada de hablar, de redarguir el pecado. No querramos, hermanos, salir como Juan el Bautista en la calle, ¿verdad?, y decir, tú estás robando, o tú estás matando, o tú... No, hermanos, traigamos a la gente que escuche al predicador que está representando la pura palabra de Dios, y eso, hermanos, va a ser de gran ayuda. Dice ahí, para terminar la aplicación, dice, decida hacer una denuncia de este pecado al confrontar a quien lo está cometiendo. Dice, una vez decididos los que se comprometieron como iglesia, dice, a nivel personal, pidan oración a Dios, valor, firmeza y decisión para cumplirlo. Así es que, hermanos, tenemos ahí una conclusión. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Dice ahí Santiago capítulo 5, versículos 19 y versículo 20. Esta, hermanos, ha sido la escuela sabática que nos ocupaba en este sábado, titulada La Denuncia. Ojalá que hayamos alcanzado el objetivo, que es importante, hermanos, denunciar el pecado, quizás a nivel social, cuando hay injusticia en la calle, cuando alguien está tratando mal a alguien, pues se puede hacer, ¿verdad? Pero ya ir
cosas más personales, pues sabemos, hermanos, que desde aquí, de este púlpito, hermanos, se han generado muchos milagros, muchos corazones se han transformado y pues ojalá, hermanos, que Dios quiera llamar al que tenga que llamar. Nosotros solamente somos instrumentos para la honra y para la gloria de Dios. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.